Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo les está tratando la falsa tormenta que se abate sobre Montevideo? Aquí en la Expo Rural del Prado por lo menos refrescó un poco, pero por ahora la famosa lluvia milenaria que iba a venir no vino nada, o vino muy poquito, pero bueno, lo suficiente para refrescar este último día aquí en La Máquina de Pensar. La semana de La Máquina va de lunes a jueves, y también vamos a estar obviamente el último día en la Expo Rural del Prado, porque cierra este evento el próximo domingo. Así que nada, aparecemos con Pablo García ahí en producción, en producción, no, en emisión, en controles de emisión, y al flaco Germán en la puesta a punto en la producción, y está Gabriela Judich ahí apoyando a La Máquina de Pensar como siempre. Amigos, le prometimos para esta semana que íbamos a hablar de minificción y nuevas tecnologías. Estamos de alguna forma repasando o escuchando las intervenciones del tercer encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías que organizamos con la Casa de los Escritores del Uruguay en la Biblioteca Nacional este 30 de agosto pasado. Pero también prometimos cuentos. El lunes estuvimos hablando con Elena Solís y prometimos poesía, muy buena poesía. Ayer estuvimos con Elvio Chitaro y ahora vamos a darle la bienvenida al poeta Daniel Cristaldo. ¿Cómo andás, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Y gracias a vos por venir acá a la Expo Rural del Prado y acá bajo estas gotas de lluvia, que te gusta la lluvia, por lo menos, ¿no? Sí. En eso estamos. Es una cosa muy agradable la lluvia para nosotros. Sí. Al revés de tantos uruguayos que no la pueden ni ver y que están huyendo de la lluvia, somos de los pocos que nos gusta, por lo menos, si no es terrible la lluvia. Daniel Cristaldo, él es poeta, publicó Respiraciones, el primer libro, ¿no? ¿Tu primer libro? Sí, mi primer libro a los 27 años. En el año 87, Las aviones despiertas en el 2008, Consagrar la transparencia de la noche en Argentina en el 2011. Y 2012. Fue reeditado, sí. Exactamente, fue reeditado. Y ahora Todo deseo de jardín decide, a fines de septiembre. Todo deseo de jardín decide. Sí. Cada vez los títulos son más largos. Parece que sí, parece que sí. El hecho de que se agote un libro de poesía es algo que llama la atención, ¿no? Sí, Digo, parece que sí. Fue en Argentina, ¿no? Porque acá no llegó todavía Consagrar la transparencia de la noche, pero sí, fue en Argentina y se agotó y hicieron la reedición, ¿no? Melón Editora, que es una editorial joven, independiente, pero que se está haciendo un catálogo muy importante, muy serio, y lo que llama la atención que el catálogo es de poetas uruguayos y argentinos, o sea, también, aunque está integrando poetas paraguayos, peruanos, y no sé, y es posible, y ahora está haciendo traducciones también de poetas rusos. Sí, es un fenómeno que está ocurriendo ahora en los últimos años, de pequeñas editoriales independientes, claro, que de alguna forma cuestionan, digamos, el canon oficial o el canon, digamos, nacional. No se adscriben solamente a publicar poetas argentinos o acá solo poetas uruguayos, sino tienen una mirada más amplia, ¿no? Sí. Tratan de difundir poetas inclusive como Jacobo Rauskin, que es de paraguayo, que es premio, creo que nacional de literatura paraguaya, y ese ya debe tener 70 años, ¿no? Es decir, pero en el sentido que tiene ya mucha trayectoria, y bueno, y lo publicó Melón, y además ha publicado también a Oscar Hahn, el chileno. Pero es un nombre. Sí. Un nombre importante. Me decías que Melón Editora empezó con vos, digamos, es sorprendente también, sorprendente, es una satisfacción que una editorial que después se desarrolló tan bien, tan seria, te haya elegido para empezar. Eso está bárbaro. Sí, eso la verdad que fue agradable realmente. Una de las cosas que llama la atención de tu poesía, Daniel, más allá, digamos, de lo que es el corpus poético, llama la atención la gente que te apoyó y que habló bien de vos. Sí. Porque estamos hablando como de una selección muy muy fina, un dream team. Siempre, porque por un lado, Marosa Di Giorgio, que te presenta y que te apoya. Después alguien como Jorge Medina Vidal, que estamos hablando de alguien que era... Fue como mi padrino.
es muy, Sí. sí, estamos hablando de alguien muy Intelectual, ¿no? intelectual, y pero aparte muy exigente con la poesía, ¿no? Sí, no, Muy crítico con, digamos, el panorama literario uruguayo. Sí. Él, ahora no sé si acá, a ver si él te llega a decir algo así como que sorprende, ¿no? Pero es bien Medina Vidal, ¿no? Sí, Es sí, exactamente. sí. Él no tranza absolutamente con ningún concepto Sí. para quedar bien o para dejar contento al otro individuo. En sentido, sí, él sí. en cuestiones de literatura te dice la verdad, ¿viste? En todo, siempre fue así, tanto filosofía, todo. La verdad que fue yo tuve la suerte de conocerlo, una persona extraordinaria, pero una persona extraordinaria en todo sentido. Pero aparte alguien que no tenía miedo a quedar marginado, digamos, No. del resto No, bueno, y escribió cosas brutales, ¿no? Sí, claro. Terriblemente agresivas con la crítica uruguaya Sí. de poesía. Nosotros leímos acá en La Máquina de Pensar, en fin de los 60, en el 69, en un ensayo, Sí. diciendo que era la crítica en ese momento uruguaya, era la generación menos dotada para la poesía. sí. De la breve historia de las letras uruguayas. Sí, Es una cosa brutal, Ah, ¿no? sí, es totalmente Sí, cortante. sí. No hay término medio. Y en el caso tuyo dice, el destino de los olvidados es el verdadero destino de nuestra cultura, que se asfixia entre los reducidos límites del mal periodismo y de la docencia mecanizada, aunque de tiempo en tiempo ese tesoro oculto de pocos y geniales escritores llegue a manos de los jóvenes esperanzados y los ilumine. Según mi criterio, lo que sirve es separarse con escrupulosidad de la burocracia cultural, de la burocracia del interelogio, de la burocracia de los certámenes y de los concursos, de la burocracia lírica que promueve espejismos entre profesionales de capillas, es brutal como escribe, ¿no? Y entre jóvenes incautos y ambiciosos. Claro. Es sorprendente, ¿no? O sea, poco Sí. prudentes. Lo mejor que podemos desearle a Daniel Cristaldo, dice Medina Vidal, es que integre por mérito propio la caravana de los grandes olvidados actuales, para ser algún día que vendrá, pone encima de la nación, parte integrante de los grandes reconocidos. Con palabras muy fuertes también, ¿no? Medina Vidal, ¿no? Sí, él. Y bueno, él me presentó después a Marosa de Giorgio. Ah, ¿fue él el que te presentó? Sí. Mirá, o sea, primero estuviste con Jorge Medina. Sí, él conocía a Jorge Medina y ¿Fuiste alumno de él? No. Sí, en unos cursos que hice en Goethe, de 3 meses de literatura europea y latinoamericana. Y bueno, y después me presentó a Marosa de Giorgio, que también le gustó mucho como yo escribía, y después seguimos. Ahora, digamos, tu poesía, por ejemplo, con Marosa no se toca, digamos, ¿no? No, es tiene, otra cosa. Estamos hablando de otra sí, cosa. son diferentes, pero en el fondo, sí, hay cosas, digamos, surrealistas de pronto, ¿no? Ajá. Sí. Yo leía tu poesía y me venía una frase, pero cada uno, el lector tiene esas cosas, ¿no? Claro. La frase que me venía, quizás la conocés, es aquella de, hay otros mundos pero están en este. Claro. Es esa Por idea. eso en el primer poema, viste, que hablo algo de eso. Sí, no me acuerdo. Que se hace. Por algo me vino. Claro. Es el primer poema que a mí me gusta mucho. Y se hacen los mundos del deseo sobre las voces que son tiempo encima. Está muy bien eso, está muy bien, sí. Te voy a pedir que está muy buena esa poesía, ¿eh? Sí. Me gustó mucho ese primer poema. Y se hacen los mundos del deseo sobre las voces que son tiempo encima de tiempo y espacio encima de espacio. Por un lado, vos parece que buscaras esos otros mundos que hay en digamos. Sí, ¿no? Lo siento más que los busco. Los encontrás entonces. Sí, me encuentran a mí. Es una coincidencia, la verdad. Sí. Y bueno, y eso tiene que ver con lo maravilloso, de alguna manera, ¿no? En el buen sentido, de que hablaban los dadaístas y surrealistas. Pero vos, por ejemplo, te digo, capaz que es una pregunta muy pretenciosa, pero la poesía visionaria te interesa, por ejemplo. Como William Blake, claro. Rimbaud, en alguna parte. Sí, claro, es muy interesante. Porque algunos ponen a Marosa, por ejemplo, como poeta visionaria. Claro. No, sí. Me interesa como visionaria, sí. Me interesa. No. Pero digo, no es tu poesía, porque tu poesía, No. por un lado estamos hablando de eso, de que hay otros mundos dentro de este mundo, pero por otro lado parece muy terrenal muchas veces. En el sentido muy material, de por ejemplo. De materialidad. Por ejemplo, hablas de palabras que fueron dichas
por un cuerpo que ya no es el nuestro. O sea, el Claro. cuerpo de ayer ya ha cambiado. Claro, pero viste, esa transición ya indica una no materialidad. Ah, bueno, correcto. Pero digo, pero está, hay una visión muy Claro. material de lo que se escribió, que fue escrito con un cuerpo Claro. que ya ha variado, porque estamos Claro, en constante evolución, el cuerpo, Claro, ¿no? De las claro. células, todo está Sí, evolucionando. todo se mueve, ¿no? Todo es los átomos. No hay Antes- nada fijo. No hay nada, no. Todo cambia. Claro. El cambio es perpetuo, como decía Octavio Paz. Claro. Y entonces, sí, me parece que. Sí, que es así. Vos decís que esa materialidad apunta a otra cosa igual, que digo, va Sí, cambiando exacto. todo, pero de alguna forma... Sí. Yo, ¿sabes? Nunca lo digo muchas veces, pero simplemente para dar a entender, porque a veces es una poesía realmente metafísica en el buen sentido de la palabra, Ajá. ¿viste? O sea que no tenés miedo a la palabra metafísica. No. Es decir, en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, comparando nada menos con John Donne, Sí. no me quiero comparar, Claro. el inglés impresionante. Sí, John Donne. Que fue muy criticado y fue revalorizado en el siglo XX por los ingleses, porque en la época de él y después hacia adelante no fue muy valorizado. Es así, ¿no? Es una cuestión de... De ir un poquito más allá, digamos, de Claro, tratar de claro. estar mirando siempre, ¿no? De punta de pie, un Sí, poquito sí. más allá. Ahora, así como hablas de John Donne, me da la impresión, digo, que voy a generalizar, Sí. que en Uruguay durante mucho tiempo, y cuando vos empezaste, digamos, no estaba tan bien visto la poesía, digamos, metafísica. No. O sea, Había mucho prejuicio. El planteo era más bien Claro. cartesiano, racional, de estrategias, Sí, o digamos, claro. del tema del compromiso, una serie de cosas Sí, que sí. hacen pasaban Sartreano. por la racionalidad y no por lo Sí. no racional. Claro. Es que yo creo que todo lo que tiene que ver con el arte realmente que quiere comunicar algo nuevo tiene que negar de alguna manera la racionalidad, porque por más que se necesite la racionalidad, no es lo fundamental dentro del punto de vista del arte. Claro, ¿sí? claro. Y más en la literatura, es lo mágico en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que se desarrolla, es como una bola de nieve, ¿no? Que va cayendo como en los dibujitos animados. Una cosa- Claro, digo, un tipo como Martin Amis, y te estoy hablando ahora de un novelista inglés Sí, que sí. supuestamente es un profesional de estos que escriben. Él en un momento decía que de un cuento, ¿no? Que la vida lo había estado manejando mucho, y dice, Estuve viviendo acá. Martin Amis, sí. Sí. Y dice en un momento que la verdadera literatura Muy bueno. surge de más allá de la razón. O sea, Claro, es surge así. de más allá, o de más abajo de la razón. También, decía, ¿no? pero bueno, me vas a acordar lo del subsuelo de Dostoyevsky. Ah, claro. Historia del subsuelo de Dostoyevsky. Es decir, siempre es que es así, es lo invisible del yo. Es notable. Lo que Sí, pasa sí, es que sí. es un cuestionamiento constante, ¿no? Claro, algunos pueden decir, digo, que uno con la literatura puede entrar en comunicación con partes de uno que normalmente no podés comunicarte. Claro. ¿No? Sí, hay un enlace con cosas, digamos, que están ocultas. Bueno, Freud mismo decía, ojalá hubiera sido poeta para poder entrar y salir del inconsciente, ¿no? Sí, esa es otra, digamos. Yo siempre pienso cuando... pero por eso digo, me parece que durante cierto tiempo, y bueno, Medina Vidal lo tenía bastante claro en ese sentido, pero Sí, en sí, Uruguay se retació toda esa parte, Sí, ¿no? O sea, sí, que sí. es apostar a lo desconocido, digamos, para Claro, hacer poesía, ¿no? Claro. Me parece, digo, ¿no? Sí, sé. no, es así, sí. Muy bien, después de la pausa seguimos acá conversando aquí en La Máquina de Pensar, en nuestro último día en la Expo Rural del Prado. Estamos hablando con Daniel Cristaldo. Él es autor de varios libros de poesía. Uno de los últimos, Consagrar la transparencia de la noche. Volvemos después de la pausa aquí en Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Aquí en la Expo Rural del Prado, en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta Daniel Cristaldo. Estamos hablando de su poesía, de sus obsesiones. Habíamos dicho de hablar de tus obsesiones. Vos mencionaste el surrealismo, o sea, no tenés miedo a cuando uno habla de surrealismo, hay como un estereotipo del surrealismo, de aquello de una escritura automática, de que no pasa nada por la razón ni nada por el pensamiento.
como que fácil también, parece que fuera También, fácil, claro, ¿no? sí. Pero en el caso tuyo de tu poesía, hay imágenes, digamos, surrealistas, pero se ve, digamos, o yo por lo menos veía un hilo, se ve un hilo, digamos. Claro, ¿no? un trabajo. Hay un sí. trabajo. Sí, sí, hay sí. Sí, ¿no? sí, hay todo un trabajo que tiene que ver con algo consciente también, ¿no? En tu caso no es una búsqueda, digamos, en ese caso irracional, digamos, de No, lo no, primero no. que te sale, Claro, o de no. algo así. Sobre todo hay Claro. un trabajo musical también, ¿no? Sí, eso vos sabés que es algo que es innato. Ah, mirá. Sí, siempre, ¿verdad? siempre una cuestión musical, siempre, sí. Es una cadencia musical que siempre. Eso también de alguna forma guía y a la vez también frena también, ¿no? Tanta... Claro, Este. claro, da un ritmo, da un sentido, Claro. ¿no? La música y todo eso. ¿Sí? En este libro, Las habitaciones despiertas, libro del 2008, ¿no? Sí. Al final del libro tenés ahí unos trabajos que son 4 textos. Ah, sí. Donde quizás sería lo más surrealista, digamos, ¿no? O sea, tratar Sí, de... quise cortar una cantidad. De cortar y poner Exacto. frases una tras la otra, pero aún así se ve, ¿no? Hay un hilar, sí, hay Sí. una cadencia, digamos, que sí, no es totalmente cortado todo eso, ¿no? De todas formas, me parece aquí que no tiene muy buena prensa, digamos, la cultura uruguaya, No, el no. surrealismo. Ni la tuvo hace 20 años atrás. Exacto. Tampoco, ¿no? Quizás Exacto. menos todavía, Sí, ¿no? sí. ¿No? Era una cuestión como que... Lo mismo, que estamos hablando de la metafísica en otro sentido, digo, la metafísica Exacto. era a nivel Exacto. filosófico, Un o paralelismo. espiritual. Sí. En el caso de del surrealismo tiene que ver con una cuestión de estrategias o de recursos, de forma Claro. de funcionar que como que no eran, digamos, no eran aceptadas. no eran lo más frecuente No ni era era lo más- más aceptado. Sí, ¿no? sí, estaba las cuestiones de Sartre, como lo hablamos hoy, otros sistemas que no dejaban, y ni entendían, ¿no? Tampoco. ¿no? Ahí en esa vena surrealista quizás podría mencionarse a Marosa, pero hasta cierto punto, ¿no? Sí, Marosa sí. Sí. Yo creo que sí. A Marosa yo creo que eso se podría nombrar, sí, porque ella en el fondo trabaja con lo maravilloso. Claro. Y lo maravilloso era una cosa que trabajaban los surrealistas mucho también, ¿no? Y después bueno, ella venía de Rimbaud, eso, ¿no? Ajá. Sí, sin duda. De Rimbaud, pero porque por el tema de la iluminación. De la visión, de la visión, donde ¿no? veía De la una iluminación. fábrica, ver un templo, es decir, toda esa forma de buscar... De asociar. Claro, pero no solamente el hecho sino de sentir, por eso es tan importante el hecho. Era como decía Octavio Paz, se siente dos tiempos, uno que pasa y el otro que queda. Ah. Y podemos hablar también de Antonio Machado cuando dice todo aquello, todo pasa y todo queda. Claro. Bueno, volvemos a lo del principio, ¿no? De que hay otros mundos, pero están en Exacto. ese. O sea, la idea de que estás viendo algo, pero a la vez por debajo Sí, hay una sí. historia, hay un proceso, Claro. hay una corriente, ¿no? Y que está más allá de los hombres mismos, ¿no? Si querer encerrar todo simplemente en la razón, es un error. Es decir, no lo hacen los científicos. Inclusive las teorías, por ejemplo, la cuántica, ¿viste? Como abre todo, Claro. rompe con todo, cosa que Einstein no estaba de acuerdo y le costó mucho, ¿no? Porque era como que es muy interesante eso, ¿no? Porque en la ciencia también, en la actual, ¿viste? Es totalmente diferente. Pero digo, la idea es abrir o romper determinados esquemas lingüísticos o de Sí. pensamiento para tratar de aprender Claro. mejor la realidad, dar cuenta mejor de la realidad, ¿no? Claro, por eso después, bueno, en psicoanálisis, por ejemplo, está la desconstrucción del lenguaje para después entender la construcción del lenguaje, ¿no? Y en el caso de digamos de lo que decís, lo de lo cuántico, ¿no? La teoría Sí. cuántica, digo, sin meternos en todas estas cosas, ¿no? Sí, pero sí. hay una cuestión también que es el principio de incertidumbre, la Claro. idea de que una cosa De indeterminación. de indeterminación, de que Sí. una cosa puede ser blanco y negro, puede ser a la misma vez las dos cosas, Claro, por ejemplo. Y eso claro. No, pero es notable porque así han avanzado de una manera. Por eso es el pensamiento. Y vos te das cuenta que si uno se da cuenta de que el pensamiento racional en sí lo encierra, ¿no? Ya es diferente. Es otra clase de pensamiento racional. Claro, es decir, el pensamiento racional sirve para
ordenar, para categorizar. Incluso para vivir, digo, pero no Claro. quiere decir que sirva decía para Kant. todo, ¿no? Claro. Es decir, que no, ¿me explico? Puede servir para ir a comprar, ¿no? Para Sí, para sí. vivir en la cotidianidad, Claro. sirve, obviamente que sirve, Claro. pero no quiere decir que eso sea lo único que sirva para todo, digamos, No, que a veces el pecado, digamos, que se ha cometido, digamos, Claro. en ese sentido. Y en tu caso te pregunto, digo, ya quedó claro que no te consideras un poeta visionario, ¿no? En ese sentido, No, en no. el sentido de Marosa, ¿no? Pero No, te no. pregunto, sin lo visionario, si crees que la poesía puede ser un medio de conocimiento, Sí, claro. un instrumento de conocimiento. Sí. Pero el conocimiento, digamos, Sí. vital y real, ¿no? O sea, Sí, claro. de que se puede conocer cosas con la poesía Sí. que... Claro. Sin duda, sí, pienso eso, sí. Estoy de acuerdo con eso. Inclusive en el último poema mío, en el último libro de poemas mío, Todo deseo jardín decide, hay un poema que habla sobre la poesía. Y termina diciendo, si bien no me acuerdo bien, pero termina diciendo que concede bendiciones, de alguna manera, leer un poema, ¿no? Si es bueno, por supuesto, ¿no? Claro. Es decir, y de alguna manera es eso, conceder bendiciones en el sentido de que el individuo entiende algo interior. Es decir, la poesía lleva a alguna parte, decía Jenna Torrenbaum, y siempre lleva a alguna parte. Claro. Y lo podés decir conocimiento, podés decir una cuestión de azar, podés decir cuestiones interiores, psicológicas, ¿no? Pero, exagerando un poco más la Sí. pregunta, pero es obvio que para la interioridad del poeta y del lector sirve porque hace que se experimenten cosas que si no se experimentarían, ¿no? Claro. Y eso, pero para lo que es la realidad circundante puede llegar, por ejemplo, no sé, yo he leído de un poeta chileno que digo, capaz que es una exageración, pero él lo dijo en su momento, va a nevar en Marte y la NASA no lo sabe, ¿no? Y años después se descubrió que había una especie de nieve, no sé cuánto, y Claro. bueno, él lo había escrito, ¿no? Claro. ¿Me explico? Sí. Él es se llama Diego Maquieira, es una persona que tiene muchos estudios también, ¿no? Claro. Pero él juega con muchas cosas. Claro, entonces ahí estamos hablando más de lo importante que es la intuición poética. Ajá. La poesía te da una intuición, Claro. es decir, el arte en sí. Si vos te dedicás a estudiar y sentís cosas plásticas, cosas arquitectónicas, cosas musicales, evidentemente ahí vas a captar la intuición de... Y te diría más, y que cuando uno escucha a algunos científicos modernos, parecen a veces tocarse con la poesía Sí, en determinadas formas de hablar, Sí. que uno están como Exacto. encerrados en su mundo, en ese universo, Claro. diciendo que por ejemplo, cuando hablan de la distancia de las estrellas o miden una sí. estrella diciendo en la medida que cuanto más lejos encontremos la estrella, ¿no? Sí. Más atrás nos vamos en el tiempo y nos estamos Claro. acercando más al Big Bang, ¿no? Claro, claro. Eso Al genera- origen. Eso genera toda una forma de pensar que, Pero eso que es se maravilloso. toca con la poesía también, Y ¿no? no, es que es poesía, es que el universo en sí, si vos te das cuenta, solamente mirás, y es la poesía en el buen sentido, no los Sí, sí. sentimentalismos. Hay cosas que, bueno, los animales matan para comer, hay cosas que son inexplicables, pero eso no significa que no sea maravilloso. Ujú. Sí, el orden, digamos, esa especie de orden que hay por Ah, detrás, exacto. ¿no? Exacto. Y quizás la poesía puede vislumbrar parte de ese orden. Sí. Nietzsche decía, tenemos el arte para vislumbrar, ¿cómo era que decía? Sí, tenemos el arte para vislumbrar la vida antes de que sea, una cosa así, no recuerdo bien ahora. Sí, pero es la idea de tratar de trascender la visión meramente humana de una vida o de una generación, Claro, ¿no? claro. Hasta de una civilización, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, y ahí vienen esas intuiciones que, por ejemplo, que va a nevar en Marte, ¿no? Sí. Es decir, tal vez, que es lo que vos me decías, que si realmente sirve para una cuestión social, digamos. Sí, de- él tampoco, este poeta chileno dice, por ejemplo, que él se plantea con su poesía tratar de saber qué va a ocurrir dentro de 10.000 años. Claro, Entonces, para saber eso, tengo que irme 3.000 años para atrás, dice. claro, porque hace... para tomar Sí. impulso, dice, ¿no? Claro. Puede parecer, pero él hace todo un trabajo con las civilizaciones precolombinas. Claro. Pero quiero decirte que existe. Ahora, la poesía, un poco para ir a tu poesía, Sí. también es un estado, digamos,
de la vida, de creación. Sí, o, sí, claro. este, Sí, el individuo tiene que estar siempre en ese ¿Vos sistema. creés que es un, digamos, Sí. Sí, ese tipo... No, es así. Yo creo que todo verdadero artista tiene que ser así, ¿viste? Es decir, tiene que estar en un estado constante, de conexión, digamos, por decirlo así, de esotéricamente. Sí, bueno, Lebrero y otros más decían que no es necesario que un escritor esté escribiendo para que Claro. escriba, ¿no? O sea, Claro. que hay una actividad que es previa, y él llegaba al extremo de decir que bueno, que la escritura puede ser prescindible. Sí. Ya es medio Ya, extremo, ¿no? sí, porque se- está ya no. ya negaba casi la escritura, Claro, porque como claro. que era todo La comunicación ya sería una cuestión de... interna de él. Exacto. Claro, Sí, claro. sería diferente. Daniel, te puedo pedir, la idea de charlar acá en la máquina de pensar Sí. siempre, digo, la gran ambición nuestra, que no sé si lo logramos siempre, es tratar de dar como un panorama del poeta y bueno, tratar de dar un panorama de su poesía. Sí, digamos. sí. Algo muy difícil, porque es muy difícil de la poesía de definir y de exactamente de poner fines, ¿no? De ponerle fines a la poesía y de enmarcar. Entonces hemos estado dándole vueltas a tu pensamiento poético de alguna forma, ¿no? Melodiando, porque es la única forma que hay para que los que nos están escuchando puedan tener un vislumbre de cómo escribís, escribís vos. Pero te voy a pedir que si podés leernos algún poema. Sí, te voy a leer un poema de Consagrar la transparencia de la noche. Dice 1. Decir del viento es decir bocas abiertas, bocas cerradas, siempre últimos vacíos, tentáculos de pulpos marinos, hablando horizontes diseminados, desnivelados por la unción del yo. 2. Dime la espina o la piedad y te diré la nube de una sombra de escondidos latidos que veré desnudos encima de sus huesos. 3. ¿Es la miel salpicada al trueno o llevada como los pájaros para vencer ciénagas quien marca caminos, racimos irrepetibles y ciertos? ¿Y yo te puedo preguntar de ese poema? ¿Te Sí, puedo sí, sí, preguntar? claro. Una cosa tan No. directa y tan Perfecto. extrema como decir, ¿a qué apuntabas? ¿A qué apuntás? En Con realidad, esos tres balazos. sí, lo último es lo más importante, ¿no? Es decir, cómo cierro el poema en la tercera parte. Es la miel salpicada al trueno. Además me agrada la imagen esa, ¿no? Sí. O llevada como los pájaros para vencer ciénagas, quien marca caminos, racimos irrepetibles y ciertos. Es decir, la tenacidad, la perseverancia. Sí, lograr la superación, digamos. Y que tiene que ver con la miel, es decir, que tiene que ver con muchas cosas de perdón. Antes, por eso digo, la piedad, dime la espina o la piedad. Es decir, esa relación, ¿no? Y cómo termina, me gusta. Y te pregunto otra cosa, cuando estás construyendo el poema, obviamente no es de una sola vez, o sea, todos sabemos que lo lees una y otra vez. Y que después, pero porque me dijo esto Roberto Prato de Medina Viera, ahora me vino a la mente, digamos. ¿A vos te pasa que en esa corrección o construcción del poema, si aparece una imagen que no tiene nada que ver, la incluís, le haces caso, después volvés al final del poema donde estabas apuntando? Y si realmente en el fondo tiene que ver con todo lo que estoy diciendo, sí, claro, sí, la incluyo. Pero una cuestión intuitiva, digamos. Sí, por eso, si vos me preguntás a mí, yo recuerdo, no sé quién era que decía, el estilo es el hombre, ¿no? Rubén Darío, ¿te acordás que decía? Yo puedo decir, la poética es la intuición. Para mí es así. La poética para mí es la intuición, es lo intuitivo. Entonces, claro, uno intuye y... Sí, por eso tampoco se puede racionalizar tanto y se puede... Claro, porque es una cuestión de... Es una cuestión, viste que la intuición es como el camino más acelerado, pero que une lo racional, que va hacia adelante, y el sentimiento. El sentimiento siempre es más como que se disemina, es como una gota de lluvia que cae y que se esparce. Es decir, la racionalidad es más directa, ya tiene como un conducto. Entonces es la unión de esas dos cosas, y ahí es donde
donde, claro, el individuo siente todo eso y bueno, es la intuición poética. La Lo que yo intuición llamo intuición poética. Eso, o sea, que me gusta, ¿no? Porque es así. De alguna forma te sentís Me identifico con identificado. eso. Sí. Daniel Cristaldo, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, gracias a ti, Pablo, por invitarme, un placer realmente. Bueno, en otros momentos vas a pasar ahora cuando se saque el próximo sí. libro y podremos conversar con Daniel Cristaldo. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos aquí en la Expo Rural del Prado. Después vamos a seguir con la literatura breve y las nuevas tecnologías. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en este tercer bloque vamos a escuchar la intervención de Gonzalo Paredes. Él es psicólogo, es escritor, es orientador de talleres literarios, que en el tercer encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías, Gonzalo Paredes habló sobre si hay o no hay minicuentos en el libro Casa de Conejos de Mario Lebrero. La idea era para ver si en ese libro, que es de alguna forma Casa de Conejos, tiene creo que 130 fragmentos muy breves en los cuales Mario Lebrero va desarrollando una casa de conejos rarísima, donde hay conejos, hay guardabosques y hay cazadores, obviamente, de conejos. Bueno, Gonzalo Paredes intentó trazar un paralelo y a ver si aquí hay o no hay minicuentos en Casa de Conejos. Bueno, yo me llamo Gonzalo Paredes, soy escritor, soy psicólogo, psicoanalista y coordinador de talleres literarios. Y me invitaron a que hablara sobre Casa de Conejos de Mario Lebrero, en el entendido de que algo que ver el minicuento podría tener que ver con esto. Lo vamos a ver esto ahora. Yo acepté como viejo lector de Lebrero y viejo lector de Casa de Conejos. Ese fue mi motivación, ¿no? Que me parece un texto importante de Lebrero, realmente. Me parece que es bastante innovador y que ahora se reeditó. Se había editado, está escrito en el 73 y se había publicado por primera vez en el 86 en esta edición de Ediciones de la Plaza, con ilustraciones de Pilar González. Yo lo encontré, digamos, de casualidad, un día en un saloncito, entré a comprar una lapicera, y en uno de esos anaqueles giratorios que tienen libritos infantiles o para colorear y esas cosas, estaba esto. Supongo que por error. Yo en ese momento había leído una sola cosa de Lebrero, el cuento Noveno Piso que había salido en el semanario Jaque, que más que gustado me había intrigado, me había dejado prendido. Y bueno, cuando vi esto, que además era baratísimo, yo ahora cuando veo cuánto sale la reedición no puedo creer. Y me fui a un bar y lo leí de un tirón. Y quedé muy confuso y fascinado también. En lo personal, por eso decía que me entusiasmaba hablar en particular de Casa de Conejos, porque a mí me abrió la cabeza mucho, me cambió la concepción de la literatura, ¿no? Digo, si se puede hacer esto, se puede hacer, no sé si cualquier cosa, pero mucha cosa. Pero bueno, salió en el 86, en aquel momento, que yo sepa, solo salió un comentario en la prensa, una brevísima reseña en el semanario Búsqueda. Quizás estoy equivocado, pero no sé de ningún otro comentario en la prensa. Es un texto muy peculiar. Es básicamente una cosa que en otras ocasiones Lebrero hace, que es algo así como tomar como referencia y subvertir en forma paródica, pero más allá de la parodia, un subgénero literario, ¿no? Como hizo con el policial, con cosas como Nick Carter, La Banda del Cien Pies, etcétera. En este caso es, yo diría, el cuento de hadas europeo, ¿no? Porque todo sucede en un bosque donde hay un castillo y hay unos cazadores que viven en el castillo y cazan conejos. Ahora, es un texto realmente breve para un libro, tiene unos 57.500 caracteres con espacio. Ustedes saben que eso no es mucho para un libro, más bien poco. Y bueno, claro, tiene las ilustraciones. Y está compuesto por, en realidad, 101 textos muy breves, realmente breves. Ahora veremos si se le puede llamar minicuento, microrrelato o algo por el estilo.
Muy breves. El más extenso tiene unos 4.800 caracteres con espacio, que tampoco es muy largo, ¿no? Ahora, yo decía que pasa en el bosque, con el castillo, los cazadores, los conejos, los guardabosques, etcétera. Sin embargo, eso es lo que le da hilación, diría casi lo único que le da hilación a los pequeños relatos, capítulos, microrelatos, o como les queramos llamar, que son 101 del libro. Porque en realidad se contradicen unos a otros reiteradamente. O si no se contradicen, presentan variantes muy llamativas, muy inesperadas, ¿no? De cosas ya, de situaciones argumentales ya planteadas en algún capítulo anterior. Así que de lineal nada, excepto este escenario y estos personajes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Porque evidentemente no narran linealmente una historia, como sí hacen otros textos del hebrero, ¿no? Esto es un gran juego donde a veces, como dije, se contradicen alevosamente, porque en algunos casos el texto empieza, fuimos a cazar conejos, pero hay capítulos que empieza diciendo, nunca hubo conejos en el bosque, ¿no? O desmintiendo, decimos que vamos a cazar conejos, pero vamos a cazar elefantes, o vamos a cazar muchachas salvajes al bosque, o salen a cazar guardabosques. Es un texto también que se caracteriza por el humor. Yo recuerdo en conversaciones con Mario, porque yo me interesé, le pregunté bastante sobre esto, me decía que para él había sido una experiencia muy interesante escribir Casa de Conejos, que según él la escribió de un saque, y que después le agregó el prólogo y el epílogo, que no son ni prólogo ni epílogo, es un texto que va en una dirección al principio y después está totalmente invertido, ¿no? La última frase empieza por la última frase y termina por la primera. Él decía que había sido importante para él porque había implicado como una especie de unificación de la personalidad, lo decía de esa manera. Porque había integrado esta parte más lúdica, más del humor. Él, como ustedes saben, hacía humorismo en revistas, escribía textos de humor, que hasta ahí había sentido como prohibido incluir lo humorístico o incluso lo más lúdico en su literatura, y que para él había sido muy importante en ese sentido. Yo creo que, bueno, esta es mi impresión, que el texto transmite eso, ¿no? Es quizás uno de los textos más alegres del hebrero, ¿no? Alegres dentro de lo que puede ser, pero transmite una cosa luminosa, para usar la palabra que se suele utilizar cuando se habla del librero. Bueno, ahora, en cuanto al tema de minicuentos, ¿qué podemos decir? ¿Qué es Casa de Conejos? ¿Es un libro de cuentos que simplemente tiene personajes y escenarios en común y algunas situaciones en común? ¿Es un cuento largo, compuesto por pequeños fragmentos? Que no, tampoco son fragmentos, porque en realidad tienen bastante unidad cada capitulito, ¿no? Es una novela, porque yo que sé, hasta se podría debatir eso, ¿no? Yo no lo voy a responder ahora, ni me parece particularmente importante. Lo que sí puedo decir que si lo miramos desde este ángulo propuesto de los minicuentos, que es un ángulo como cualquier otro que puede rendir, estos, si fueran minicuentos, no son independientes uno de otros, ¿no? Se podrían leer por separado y aún así tienen sentido, aún así tienen un efecto. Pero se potencian leyéndolo juntos, digo, ¿no? O sea, el sentido general del libro, el subtexto del libro es claramente, creo yo, el absurdo humano, ¿no? Y si leemos de sueltos, por separado, los llamémosle minicuentos, eso se diluye mucho. Lo que sí creo que al escribir así, de esta manera, en esta estructura, esta es una opinión mía, porque para mí es el texto mejor escrito del hebrero. Y creo yo que, estilísticamente, se debe quizás a esa estructura de, llamémosle, entre comillas, minicuentos, ¿no?
que obliga a un gran cuidado en el lenguaje, como ustedes saben, ¿no? Está realmente muy bien escrito y su voz, si bien es reconocible como la suya, a mí me suena más musical e incluso más poética que en otros textos, ¿no? Entonces, dependen unos de otros, aún en esa contradicción, aún en ese juego peculiar. A pesar de que puede haber alguno que se sostenga solo. Yo encontré, ahora cuando releyéndolo, encontré 2 o 3 que quizás se podrían extraer y sostenerse solos. Estamos medio en la hora, así que no lo voy a leer, pero... Lo leo, bueno, leo uno. Es este. Ahora, único sobreviviente, he quedado solo en el castillo. Señor feudal muy pobre, sin compañeros, ni mujer, ni hijos, ni servidumbre, mi única posesión es este castillo tenebroso y cerrado que es mi cárcel. Después de tanta algarabía y tanto brillo, el único sonido que permanece es el tic-tac del antiquísimo, enorme reloj de péndulo. Este sonido me irrita y me produce insomnio, pero no puedo dejar de darle cuerda. Me sirve para contar, anhelante, cada uno de los minutos que desgraciadamente voy sobreviviendo a los demás. Es también una forma de compañía. Creo que este podría caminar solo, pero en los demás, no, léanlos todos juntos, diría yo. Y bueno, no sé, más que esto, cierro por acá. Amigos, espero que les haya gustado todo el programa de hoy. El lunes continuamos aquí en La Máquina de Pensar por Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Los espero, que pasen muy pero muy bien.